La osteomielitis es una infección ósea generalmente causada por bacterias que afectan al hueso y a la médula ósea. Esta infección puede desarrollarse cuando las bacterias ingresan al hueso a través del torrente sanguíneo o debido a una lesión en la piel que permita la entrada de microorganismos. La artritis séptica es una infección en una articulación que provoca dolor, hinchazón, enrojecimiento y fiebre. Es más común en personas con sistema inmunitario debilitados o en aquellos que tienen prótesis articulares. Las bacterias comúnmente es la Staphylococcus aureus. Estas llegan a la articulación a través de la sangre, una lesión o una intervención quirúrgica. Puede causar daño articular permanente si no se trata adecuadamente, por lo que se requiere tratamiento rápido y efectivo. Anatomía de la osteomielitis. La osteomielitis es una infección del hueso que afecta principalmente a la médula ósea, los huesos largos como el fémur y la tibia, y en ocasiones a los huesos planos como la pelvis o la columna vertebral. La anatomía afectada se describe de la siguiente manera. El hueso está formado por dos componentes principales, que es la corteza ósea, que es la capa externa densa y sólida que proporciona resistencia y rigidez, y la médula ósea, que es el tejido esponjoso en el interior del hueso, donde se producen las células sanguíneas. Infección del hueso. En la osteomielitis, la infección afecta tanto a la médula ósea como a la corteza ósea. Los microorganismos, generalmente bacterias como el Staphylococcus aureus, invaden el hueso a través de una lesión externa, por la sangre, que es vía hematógena, o por propagación directa desde un tejido cercano. El acceso y necrosis ósea. La infección provoca una respuesta inflamatoria que lleva a la formación de un absceso, que es acumulación de pus dentro del hueso. Si no se trata adecuadamente, el hueso afectado puede sufrir necrosis, que es muerte celular, lo que puede debilitar el hueso y hacer que se fracture. Ahora le hablo acerca de la anatomía de la artritis séptica. La artritis séptica es una infección que afecta las articulaciones, especialmente aquellas de mayor carga, como la rodilla, la cadera y el hombro. La anatomía afectada en esta patología incluye articulación, que una articulación es el punto de unión entre dos huesos y está formada por varios componentes. Por ejemplo, el cartílago articular. Este cubre las superficies articulares y permite el movimiento suave de los huesos. Está la cápsula articular. Esta es un envoltorio de tejido fibroso que rodea y mantiene unida la articulación. Encontramos también la membrana sinovial, que es la capa delgada de tejido que recubre el interior de la cápsula articular y produce el líquido sinovial, que es un fluido viscoso que lubrica la articulación. Encontramos el hueso subcondral, el hueso que se encuentra justo debajo del cartílago articular. La infección de la articulación. En la artritis séptica, los patógenos como el Staphylococcus aureus invaden la articulación y provocan una inflamación severa de la membrana sinovial. Esto resulta en la acumulación de líquido sinovial infectado dentro de la articulación. El daño articular. La infección y la inflamación pueden dañar el cartílago articular y los huesos subyacentes. Así provocan erosión y pérdida de la estructura articular. En fases avanzadas, esto puede resultar en deformidades articulares y pérdida de función en la articulación. Si hablamos de la epidemiología de la artritis séptica, esto se da principalmente en niños menores a 5 años y en los adultos jóvenes y en los adultos mayores.
se da principalmente en los hombres y en los niños más que en las mujeres, debido a que estos son más propensos a traumatismos o actividades físicas intensas que pueden causar heridas abiertas o fracturas externas. En la mayoría de los casos, a veces se da sin importar el sexo, ya que puede darse en una persona con alguna enfermedad crónica, como lo es la diabetes, la insuficiencia renal o incluso las personas que se administran drogas por vía intravenosa. Como lo mencioné, la artritis séptica se da en personas que tienen actividades físicas intensas, y esta se da en trabajos o en ocupaciones que estén expuestos a sufrir traumatismos articulares o a la exposición de algún patógeno que pueda llegar a adquirir esta infección, como trabajadores del área de la salud e inclusive el personal médico. La infección se puede dar en cualquier parte del mundo, pero principalmente en esos países que apenas están en desarrollo, donde se observa que no hay esos servicios básicos de salud y por ende las personas no reciben tratamiento a tiempo y les dan el diagnóstico tardío. Las infecciones óseas y articulares pueden ser devastadoras si no se detectan a tiempo. Dos de las más graves son la artritis séptica y la osteomielitis, condiciones que pueden causar daño irreversible si no se diagnostican y tratan rápidamente. Además, ¿qué microorganismos están detrás de estas enfermedades? Hoy hablaremos sobre los factores epidemiológicos que influyen en su desarrollo. La osteomielitis es una infección ósea causada por microorganismos patógenos que pueden llegar al hueso por vía hematógena. Tenemos varios tipos de microorganismos. Empezaremos por las bacterias. Un claro ejemplo es Staphylococcus aureus, que es la principal causa de osteomielitis en todas las edades. Puede ser adquirida en la comunidad o en hospitales. Tenemos Streptococcus iógenos, asociados a infecciones de tejidos blandos con diseminación al hueso. Pseudomonas aeruginosa, más común en usuarios de drogas intravenosas y pacientes hospitalizados. Salmonella spp, frecuente en pacientes con anemia falciforme. Luego pasamos a los hongos. Tenemos la Candida spp, puede causar osteomielitis en pacientes inmunocomprometidos. Y los virus. Bueno, este no vamos a mencionar porque no es una causa frecuente de osteomielitis, pero algunos virus pueden predisponer a infecciones bacterianas secundarias. Y tenemos los parásitos, Echinococcus granulosus. Puede causar quistes óseos y dadíticos que pueden privar en osteomielitis. Laboratorio clínico y diagnóstico por imagen. Tenemos hemocultivos, que es donde se hace la identificación del agente causal. Tenemos la proteína C reactiva, PCR, y velocidad de sedimentación. Tenemos globular, VSG, indicadores de inflamación e infección. También tenemos la biopsia ósea y cultivo, que es el diagnóstico definitivo. Tenemos el diagnóstico por imágenes RX, TAC, RMN. Radiografía puede mostrar cambios óseos en etapas avanzadas. Cuando hablamos de tomografía computarizada, es útil para detectar abscesos y destrucción óseos. Resonancia magnética, método más sensible para diagnóstico temprano. Este enfoque cubre los aspectos epidemiológicos, agentes causales y métodos diagnósticos utilizados en osteomielitis. Ahora, si hablamos de la epidemiología de la osteomielitis, esta se puede presentar en cualquier edad, pero es muchísimo más frecuente en los niños menores a 5 años, ya que estos tienen un sistema inmunológico débil y pues son más propensos a que en su torrente sanguíneo lleguen las bacterias. Si hablamos del sexo, este es más frecuente en hombres más que en mujeres, y también en niños tienen el doble de probabilidad de padecerlo que las niñas debido a la vascularización de los huesos largos. Los niños tienen un crecimiento mucho más rápido, por ende esta alta vascularización es más propensa a que lleguen las bacterias a los huesos. Y en los hombres son más frecuentes que las mujeres debido a que estos suelen estar más expuestos a ciertas actividades físicas como deportes extremos o trabajos pesados como lo es la construcción o la industria pesada. También se da a aquellos trabajadores que son agrícolas porque están en contacto directo con la tierra, entonces pueden adquirir alguna bacteria de la tierra. Los trabajadores de la salud porque están expuestos a microorganismos patógenos, a los trabajadores industriales por las actividades físicas
a los militares también por las actividades físicas, también a los trabajadores que manipulan los alimentos y a los carniceros, ya que están expuestos a estas bacterias. Y por último, las personas que consumen drogas intravenosas, ya que pueden adquirir una bacteria y llevarla directamente al torrente sanguíneo. Al igual que en la artritis aséptica, esta es más frecuente en aquellas regiones rurales donde el acceso a los servicios de salud son escasos y limitados, es decir, en esos países que apenas están en desarrollo. Manifestaciones clínicas de la osteomielitis: infección ósea, dolor óseo profundo, constante y localizado en el hueso afectado, que puede empeorar con el movimiento o la palpación, fiebre que puede ser muy alta, se presentan escalofríos, malestar general, se presenta fatiga, hinchazón en la parte afectada, enrojecimiento y calor en el área sobre el hueso infectado. También presenta dificultad para mover la extremidad. También tenemos las manifestaciones clínicas de la artritis séptica. Dolor articular severo. Se empeora con el movimiento y el tacto generalmente. Esta afecta a una o varias articulaciones, especialmente por infecciones por gonococo. Hinchazón, enrojecimiento, calor y derrame articular. Este es el aumento del líquido sinovial. También da dificultad o incapacidad para mover la articulación afectada. Bueno, cuando vamos a hablar de la fisiología de la artritis séptica, tenemos que dar primero una generalidad sobre lo que esto es. Esto es una enfermedad inflamatoria articular causada por la colonización de microorganismos en el espacio articular. Es considerada también como una urgencia médica debido a la rápida destrucción que hay en el tejido articular, y es por eso que es necesario que el médico haga un diagnóstico y un tratamiento rápido, es decir, que el médico haga su intervención, para así poder evitar que haya un daño irreversible o una limitación funcional permanente en esa articulación que se encuentra enferma. La artritis séptica afecta más que todo a los hombres, a los lactantes, a niños menores de 3 años, y tenemos que dentro de los microorganismos tenemos que pueden ser causados por hongos, micobacterias, virus y bacterias, siendo estas últimas el agente causal más frecuente de esta infección. Y dentro de estas bacterias están los estafilococos aureus, que es el agente más frecuente. El 90% presentan una monoartritis articular que suele afectar a las grandes articulaciones, como lo es la rodilla, la cadera, los hombros, los codos y la articulación de la mano, que sería la muñeca. El otro 10% de los pacientes tienen una presentación poligoarticular, y son aquellos pacientes que tienen antecedentes de artritis reumatoide o pacientes que tienen una bacteremia prolongada. Así es. También por otro lado tenemos la osteomielitis, que es una infección del tejido óseo causada principalmente por bacterias, aunque también puede deberse a hongos o microbacterias. Su desarrollo implica la invasión del hueso, una intensa respuesta inflamatoria, compromiso vascular, necrosis y formación de secuestros óseos. La infección puede alcanzar el hueso por 3 vías principales: la hematógena, que es cuando las bacterias viajan por el torrente sanguíneo hasta el hueso; la contigua, que es por la propagación desde tejidos infectados cercanos como son úlceras o heridas quirúrgicas; y por la inoculación directa, que es a través de fracturas expuestas, cirugías ortopédicas o material protésico. También que el proceso inicia por la colonización e invasión bacteriana, donde Staphylococcus aureus es el agente más frecuente debido a su capacidad de adherirse a la matriz ósea y formar biofilms, dificultando la acción del sistema inmune y los antibióticos. La respuesta inflamatoria incluye la activación de neutrófilos y macrófagos con la liberación de citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, que esta activa los macrófagos y promueve la destrucción ósea. También la interleucina 1, que esta la induce a la fiebre, inflamación y activa los osteoclastos, lo que contribuye a la resolución ósea. También tenemos la interleucina 6, que esta estimula la producción de proteínas de fase aguda, favoreciendo la inflamación y la fiebre. Esto
estos desencadenan un aumento en la presión intramedular, lo que colapsa los vasos sanguíneos locales y genera isquemia. Como resultado, el tejido óseo afectado no recibe suficiente oxígeno ni nutrientes, lo que lleva a la necrosis ósea y a la formación de secuestraciones óseas, fragmentos de hueso muerto donde la infección persiste. En un intento de reparación, el periostio responde formando un nuevo hueso alrededor del área infectada, conocida como involucro. Sin embargo, si la infección no se controla, pueden desarrollarse complicaciones como la formación de fístulas, accesos óseos como son el acceso de Brody o la osteomielitis subaguda. También tenemos la septicemia, que por diseminación de bacterias al torrente sanguíneo, o artritis séptica si la infección alcanza una articulación infectada. Pues básicamente la osteomielitis es un proceso progresivo que involucra inflamación del flujo ósea y alteración del flujo sanguíneo, lo que dificulta su resolución sin un tratamiento adecuado con antibióticos y en algunos casos pues cirugía. Y aquí entra una parte muy importante que es los tratamientos. Tenemos que el tratamiento de la osteomielitis, pues de primera línea siempre va a ser el antibiótico intravenoso. Inicialmente se usa vancomicina, pues si sospechamos de Staphylococcus aureus resistente combinada con ceftriaxona. Si hay riesgo de bacterias gram negativas, ajustamos si es Staphylococcus aureus sensible, usamos oxacilina o cefazolina. Si es Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina, usamos vancomicina o daptomicina. Y si hay pseudomonas, usamos por cefipina o piperacilina. Este tratamiento generalmente dura entre 4 y 6 semanas. Ahora, tenemos la artritis séptica. También pues requiere antibiótico intravenoso y pues requiere un drenaje líquido articular. Inicialmente también usamos vancomicina, pues si hay sospecha de gonococo, agregamos ceftriaxona. Si se identifica el patógeno, ajustamos el tratamiento. Staphylococcus aureus se trata con oxacilina o vancomicina si es resistente, como ya lo acabo de mencionar en la osteomielitis. También Neisseria gonorrhoeae con ceftriaxona o pseudomonas con cefipima o meropenem. La terapia también dura entre 2 a 4 semanas. A manera más profunda de esta fisiología, tenemos que el microorganismo entra en este espacio articular a través de 3 mecanismos. Está la vía hematógena, que es el mecanismo más frecuente, y por la inoculación directa, que se puede presentar por un traumatismo directo de la articulación, a través también de una cirugía articular o también inyecciones intraarticulares. Y la última es la osteomielitis, que es una extensión continua de la infección. Ahora sí, la manera más fisiopatológica. Tenemos que esta fisiopatología comienza en la membrana sinovial. Como bien sabemos, la membrana sinovial es una estructura que recubre la cara interna de la articulación, y las vías artrovianas se caracterizan porque están muy vascularizadas y porque tienen la ausencia de la membrana basal. Entonces, esta ausencia de la membrana basal es lo que va a facilitar la entrada de dicho microorganismo al líquido sinovial. Inicialmente, estos se depositan en toda la membrana sinovial, ocasionando que haya una respuesta inflamatoria celular aguda, y luego estos microorganismos ingresan al líquido sinovial para luego que las citocinas de las bacterias van a provocar una respuesta de las células del huésped, y entonces se liberan luego las toxinas, y estas van a generar una activación de enzimas proteólicas, y luego va a haber una migración de los leucocitos hacia el líquido sinovial. Entonces, por eso que se conoce que el líquido sinovial es un líquido turbio, porque hay más de 50.000 leucocitos haciendo presencia en este dicho líquido, y también predominan los neutrógenos.
Entonces todos estos procesos inflamatorios producen una destrucción en esa membrana sinovial. También destruyen el colágeno y es por eso que se considera una urgencia médica por la rápida progresión que tiene la enfermedad que provoca la destrucción de diferentes estructuras articulares. Entonces básicamente esto vendría siendo la fisiología de la artritis séptica. Las infecciones del sistema osteomuscular son afecciones que afectan a los huesos, músculos, articulaciones y tejidos blandos. Ahora bien, haciendo un enfoque más profundo, hablemos acerca del diagnóstico de la osteomielitis y de la artritis séptica. Existen dos tipos de osteomielitis, la aguda y la crónica. La aguda se desarrolla rápidamente en días o semanas y suele responder bien al tratamiento antibiótico. En cambio, la osteomielitis crónica es una infección prolongada que puede causar destrucción ósea y formación de secuestros óseos, requiriendo a menudo cirugía además de antibióticos. Basémonos un poco más en el diagnóstico de esta patología. Se realizan diversos estudios como inmunología y laboratorios. En inmunología se realizan radiografías convencional, TAC, resonancia magnética y gramografía. Y en los laboratorios se realizan laboratorios de leucocitos como hemocultivos, biopsias y urocultivos. Hablemos un poco acerca de la artritis séptica. Se conoce como la inflamación de una articulación debido a una infección bacteriana o micótica. Es una emergencia médica que puede causar un daño permanente en el cartílago articular de forma muy precoz, por lo que requiere un diagnóstico temprano. Se debe sospechar en cualquier paciente que presente estos signos y síntomas clínicos: dolor, inflamación, derrame, calor, eritema y restricción de la movilidad en una o más articulaciones. Para analizar a profundidad debe realizarse exámenes de sangre, análisis de líquido articular, radiografías, resonancia, PCR y antígeno HLA-27. El diagnóstico temprano y el seguimiento adecuado de las infecciones del sistema osteomuscular, como la osteomielitis y la artritis séptica, son fundamentales para prevenir complicaciones graves y mejorar el pronóstico del paciente. La importancia del diagnóstico temprano nos ayuda a, en primera instancia, prevenir el daño irreversible. La osteomielitis puede causar destrucción ósea progresiva y si no se trata a tiempo puede llevar a una necrosis y necesidad de cirugía. La artritis séptica puede dañar rápidamente el cartílago articular, causando discapacidad permanente. Segundo, reducción del riesgo de diseminación. Como sabemos, las infecciones pueden extenderse a tejidos adyacentes o a la circulación sanguínea, provocando sepsis, lo que pone en riesgo la vida del paciente. Tercero, mayor efectividad del tratamiento. Un diagnóstico temprano permite el uso oportuno de antibióticos específicos, evitando la progresión de la infección y reduciendo la necesidad de procedimientos invasivos. Caso clínico de artritis séptica. Paciente de 18 años sin antecedentes patológicos a destacar. Tiene un cuadro de 4 días de evolución aproximadamente, dado por una gonalgia derecha que dificulta la deambulación y está acompañado de enema progresivo de la misma rodilla, donde se presenta rubor y calor local. Niega compromiso de otras articulaciones. Concomitantemente relata que tiene una temperatura axilar de hasta 38 grados Celsius. El paciente relata traumatismo en dicha rodilla y hace aproximadamente una semana, luego de una caída desde una motocicleta, él recibió asistencia en la puerta de emergencia, donde se le realizó el debido lavado y la curación de la herida, pero no recibió ningún tratamiento de antibiótico profiláctico. En los planteos clínicos tenemos a la artritis infecciosa y en microbiología se plantea que por tener una entrada cutánea podría ser causa de un Staphylococcus aureus o de Streptococcus spp. Al paciente se le solicita una radiografía de articulación afectada, exámenes de valoración general, hemocultivos, punción de la articulación afectada para un drenaje y la extracción de ese líquido para estudio citoquímico y bacteriológico. Se le solicita también un BES y un PCR. En el examen bacteriológico
tenemos una tinción de Gram, coco Gram positivo. Cultivos de líquido articular, Staphylococcus aureus meticilino sensible. En los hemocultivos no se desarrolla ningún conjunto bacteriano. Desde los hallazgos bacteriológicos se mantuvo plan antibiótico con clindamicina. El paciente evolucionó en forma favorable, no siendo necesaria realizar una evacuación del material purulento. Se le indicó completar el tratamiento antibiótico por 4 semanas. Estos casos de artritis séptica tienen una mortalidad del 11% y la incidencia de esta infección parece ser un aumento de las infecciones relacionadas a las prótesis ortopédicas, el envejecimiento de la población, en la mayor cantidad de procedimientos invasivos, el mayor uso de tratamientos inmunosupresores. También se presenta mayormente en los pacientes ancianos o en los niños muy pequeños y se reconoce como factores de riesgo las actividades que traigan consecuencia a las articulaciones, como trabajos pesados o un tipo de traumatismo debido a un accidente. En el diagnóstico tenemos que idealmente hubo una confirmación con presencia de bacterias en el líquido sinovial. De no tenerla es útil el aislamiento de otros medios, habitualmente por la clínica con historia de 1 a 2 semanas de evolución con enema, calor, rubor y dolor de la articulación que limita los movimientos de la misma. Con mayor frecuencia, la artritis séptica afecta principalmente a las articulaciones de la pierna y hasta un 20% presentan compromiso de más de una articulación y es más frecuente en pacientes con comorbilidades. En los hemocultivos, siempre antes de comenzar el tratamiento de antibióticos, diversos estudios muestran hasta un 50 o 70% de positivos en pacientes con artritis no gonocócicas. Atrocentesis, el examen directo con la tinción de Gram, obtiene resultados en hasta un 50% de los casos, que aumenta a más de 60% con el cultivo del material extraído, sobre todo si se realiza en un frasco de hemocultivo. Utilidad del recuento GB y PCT del líquido es controvertido. Lesiones de piel, orina, esputo y otros focos primarios sospechosos deben ser cultivados para aumentar la posibilidad del aislamiento. Los reactantes de fase aguda, BES y PCR, y también los leucocitos suelen estar aumentados. De no estarlo, no invalidan el diagnóstico, no diferencian de otras causas de la artritis aguda y sirven para monitorizar el tratamiento. Y si están presentes todos en conjunto, aumenta la S y E. Todo esto antes mencionado es la paraclínica. En conclusión, tenemos que el paciente se le aisló un Staphylococcus aureus meticilino sensible y creemos que una opción terapéutica aceptable, una vez conocida la sensibilidad y dado que no existió un compromiso óseo, era el tratamiento de cefalosporinas de primera generación con cefazolina o cefradina intravenosa. En cuanto a la duración del tratamiento, en este paciente que presentó una buena evolución con el tratamiento instaurado, por lo menos de 4 semanas, pero definido en función de la mejoría clínica y normalización de los parámetros de actividad inflamatoria, BES y PCR. Básicamente podríamos concluir que sin el tratamiento adecuado se elevaba la mortalidad. También son los principales factores para evitar las complicaciones y secuelas de un tratamiento antibiótico precoz y efectivo, así como un drenaje de material purulento. Diagnóstico definido por aislamiento de microorganismos en el líquido sinovial, ya sea en el directo o en el cultivo. Y sin el aislamiento no existen métodos efectivos para diferenciar entre las artritis sépticas o otras artritis. En los planteos clínicos tenemos a la artritis infecciosa y en microbiología se plantea que por tener una entrada cutánea
podría ser causa de un Staphylococcus aureus o de Streptococcus spp. Al paciente se le solicita una radiografía de articulación afectada, exámenes de valoración general, hemocultivos, punción de la articulación afectada para un drenaje y la extracción de ese líquido para estudio citoquímico y bacteriológico. Se le solicita también un BES y un PCR. En el examen bacteriológico tenemos una tinción de Gram-Coco Gram positivo, cultivos de líquido articular Staphylococcus aureus meticilino sensible. En los hemocultivos no se desarrolla ningún conjunto bacteriano. Desde los hallazgos bacteriológicos se mantuvo plan antibiótico con clindamicina. El paciente evolucionó en forma favorable, no siendo necesaria realizar una evacuación del material purulento. Se le indicó completar el tratamiento antibiótico por 4 semanas. Estos casos de artritis séptica tienen una mortalidad del 11% y la incidencia de esta infección parece ser un aumento de las infecciones relacionadas a las prótesis ortopédicas, el envejecimiento de la población, en la mayor cantidad de procedimientos invasivos, el mayor uso de tratamientos inmunosupresores. También se presenta mayormente en los pacientes ancianos o en los niños muy pequeños y se reconoce como factores de riesgo las actividades que traigan consecuencias a las articulaciones, como trabajo. Y para culminar este maravilloso podcast, queremos hacerles unas preguntas generales acerca de lo que hablamos anteriormente. Primera pregunta, ¿qué son las infecciones osteomusculares y cuáles son las más comunes? Segunda, ¿cuáles son los principales microorganismos causantes de la osteomielitis? Tercera, ¿qué factores de riesgo predisponen a una persona a desarrollar artritis séptica?